Hola mis bonicos, ¿qué? ¿Teníais ganas de una segunda parte? ¿Os acordáis de lo que os dije en ese vídeo? Decidme si el vídeo os ha gustado, si queréis que siga explicando movidas de los sesgos y lo hago. Si no, pues lo hago curso y gano dinero. Vamos que si lo habéis apoyado. Pues claro que sí, claro que teníais ganas. Si ese vídeo tiene ya más de 80.000 likes, eso es tener ganas y lo demás son tonterías. Y si te gustó el efecto anclaje, anclate a la silla porque lo que viene ahora es bueno. Sesgo número 5. Pero ¿cómo que sesgo número 5 si el vídeo acaba de empezar? Pero que esto es una segunda parte, que aún no te has enterado. Aquí está la primera parte y te la tienes que ver para enterarte de la movida, si no te vas a quedar a medias. Vale, tira, ¿ya? Pues continuamos. Espera. Antes de continuar vamos a aclarar una cosica. Me dijisteis en el anterior vídeo que os había hecho clickbait por la portada. Esto es el efecto señuelo, que lo explico en el vídeo. Es el bueno, el feo y el malo. El tamaño del medio es el señuelo, para que el tamaño grande te parezca la mejor opción. ¡Compraros las grandes! ¡Viva la gordura! Sesgo número 5. Efecto halo. ¡Halo! Si un elemento o persona tiene un atractivo visual, tendemos a atribuirle otras características positivas. Es decir, que si el chaval está bueno, seguramente tú también pienses que es listo y es buena persona. Voy a poneros el ejemplo con dos personas que son como el máximo exponente del efecto halo. Pensad en Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino serial que mató a más de 36 mujeres. Vale, pues cuando este hombre salía de los juicios, tenía a muchísimas mujeres esperándole porque creían en su inocencia. La lógica es, si este hombre es guapo, le atribuimos automáticamente otros atributos positivos, no negativos. Por lo tanto, tiene que ser buena persona. Él no ha podido matar a esas mujeres. Otro ejemplo del efecto halo es Jeremy Meeks, también conocido como el preso más guapo del mundo. Este hombre pertenecía a una banda organizada y fue detenido por posesión ilegal de armas. Si es que con esa carica sus razones tendrá para hacer lo que ha hecho. De pertenecer a una banda armada a robar un queso en el Mercadona hay un paso, esas cosas se perdonan. No sé si os acordáis de lo que pasó, pero en cuanto esta foto se publicó, se hicieron grupos en Facebook para donar dinero y sacarlo de la cárcel, porque si era guapo también tenía que ser buena persona. Y es más, esto es muy serio, de verdad, esto es muy serio. Pensad que hoy en día, cuando una marca te patrocina y la cagas un poquito, cagarla un poquito es poner un tweet que ha ofendido a alguien, la cagas un poquito, la marca te coge y te hace... porque la marca no quiere ensuciar su imagen. Vale, pues este hombre, pese a que fue detenido por posesión ilegal de armas y por pertenecer a una banda, acaba trabajando con marcas. Con esos antecedentes, tú en Canadá no entras. El efecto halo ha sido tan potente que se ha ventilado todo su pasado en un momento. Impresionante. Y volviendo al marketing, hoy vamos a responder a una pregunta que seguro te has hecho un montón de veces. ¿Por qué las marcas solo cogen como modelos a gente guapa? Porque si es guapo, creerás que también es listo, buena persona, amable, y esos atributos positivos de manera inconsciente pasan a la marca. Bonicos, es lo mismo que os pasa conmigo, que veis esta carica y decís, mírala, si es que es perfecta y lista, la belleza. Hay un montón de famosos vinculados a marcas, pero yo creo que hay uno clave, George Clooney. Es la imagen de Nespresso. Cuando tú ves esto, ¿a que está bueno el café? Pero si ves esto, ya no tanto, ¿eh? Y tú dirás, pero que la belleza es subjetiva, mi Manolo es muy bonito. Si yo no digo que no, tu Manolo es muy bonito. Yo te estoy diciendo lo que vende y lo que no vende. No pasa nada. El efecto halo, ¿sabéis dónde lo vemos mucho también? Claro que sí, en el marketing político. Los políticos suelen ser atractivos según el canon de belleza que se lleve en cada momento. El efecto halo también lo vemos en los productos. Creo que el mejor ejemplo es Apple. Sí, he dicho Apple, no Apple. Es que aquí lo decimos así, lo decimos mal. Si digo Apple no me van a entender. ¿Os habéis dado cuenta que Apple, Apple siempre ha jugado con las formas redondeadas? Estos son temas de neurodiseño. Las formas redondeadas, las formas fluidas, le gustan muchísimo más al cerebro que las líneas rectas, porque no las ve como una amenaza. Apple se ha aprovechado de estas formas, de este minimalismo, y se ha atribuido otras características como funcionalidad y buen rendimiento. Este es otro gran ejemplo del efecto halo.
Sesgo número 6. Efecto de mera exposición. Desarrollamos una preferencia por aquellas cosas que vemos a menudo. Ver una cosa muy a menudo genera facilidad cognitiva. Esa facilidad cognitiva genera una sensación de familiaridad y la familiaridad es muy difícil de distinguirse de la verdad. En resumen, que si estás muy expuesto a un estímulo, vas a creer que ese estímulo es cierto. Cuanto más te expongas a algo, más vas a creer en eso. ¿Tú has oído esa frase de repite mucho una mentira hasta que se convierta en verdad? Pues está basado en este sesgo. Tú no tienes un amigo, o eres tú ese amigo, que puede ser, que conoce al tío más feo o a la tía más fea del grupo, que dices, ¿por qué siempre te fijas en los mismos? Pero a medida que lo va conociendo y va quedando con esa persona, ¿ya no lo ves tan feo? Claro, porque cuanto más lo conoces, lo vas viendo más guapo. Esto también pasa con las canciones, que la primera vez que la escuchas dices, ay, pero ¿esto qué es? La escuchas una segunda vez y dices, ya no me desagrada tanto, y a la tercera estás despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Hay un experimento muy interesante de Boleslav Science. Gracias por pasarme el audio por Instagram. Si no, imposible. Yo diría, ya me cuesta mi idioma como para aprender otro. Bien, pues este psicólogo dedicó gran parte de su vida a la investigación de este sesgo y publicó en 2 periódicos universitarios palabras turcas como Kadirga, Sarik, Biwensni, Nansoma, Iktitaf. Las palabras que iban apareciendo en el periódico iban variando de frecuencia. Al cabo de 2 meses se retiraron todas las palabras del periódico sin previo aviso. Cuando hicieron el experimento, se le preguntó a los alumnos que habían estado expuestos a estas palabras que calificaran de buenas a malas estas palabras que no conocían. Bien, cuanto más salieron las palabras en el periódico, más las puntuaron como positivas, y cuanto menos salieron, más las puntuaron como negativas. Volvemos al principio. La repetición continua de un estímulo acaba generando una sensación de familiaridad, de confianza o de verdad. A este sesgo se le ha atribuido una razón evolutiva. Se dice que para sobrevivir en un mundo lleno de peligros, un organismo debe de reaccionar con cautela ante un nuevo estímulo. Y cuando un organismo ha sido expuesto repetidas veces a un estímulo y no ha pasado nada, se considera como bueno. ¿Y dónde vemos esto en el marketing? Exactamente, en el remarketing. ¿Qué es el remarketing? Muy fácil. A ti cuando te aparece un anuncio y haces clic en el anuncio, ¿no te vuelve a aparecer después el mismo anuncio o la misma persona anunciando otra cosa? ¿Sabes por qué es eso? Eso es porque cuando ponemos un anuncio se nos da la opción de hacer remarketing, es decir, a todas aquellas personas que han hecho clic en el anuncio le volveremos a mostrar el anuncio. Y tú dirás, pero que yo soy un ser racional. Si te he dicho que no la primera vez, ¿por qué te voy a decir que sí la segunda? No pierdas el dinero anunciándote otra vez que no te voy a comprar. El remarketing funciona súper bien. ¿Por qué? Pues por este sesgo, porque cuanto más se nos expone a un estímulo, más lo vemos como familiar o como cierto. ¿Tú te imaginas hacer remarketing para ligar? Hola, ¿quieres rollito conmigo? ¿Y este sesgo solo lo vemos en el remarketing? No, también lo vemos en las campañas de branding. ¿No sabes qué son las campañas de branding? No pasa nada, te lo voy a explicar poniendo de ejemplo a la marca que más ha utilizado el branding en la historia de las marcas. ¿Qué marca es? ¿De qué marca estoy hablando? ¿Piensa avispao? Tic Tac, sí. Coca-Cola. Esto es una campaña de branding. Esto es una campaña de venta. Cuando hacemos una campaña de branding, lo que estamos haciendo es darle notoriedad a la marca, hacer que la marca esté en la mente del consumidor. Son esos anuncios que tú terminas de verlos y dices, ¿pero qué me han vendido? Si no me han vendido nada, como que la fórmula de la felicidad. Eso es branding. Gracias a la fuerte inversión que ha hecho Coca-Cola en sus campañas de branding, tienes la sensación de que esta marca ha estado siempre contigo, que forma parte de tus recuerdos, de tu vida, de tu infancia. Coca-Cola le vende al inconsciente. Ya le dedicaré un vídeo entero a Coca-Cola porque hay muchísimo de lo que hablar. Coca-Cola, llámame y hablamos de dinerico. Que eso sí que es la fórmula de la felicidad. De hecho, yo siempre le digo a mis clientes, hay que invertir en branding. Es una inversión a largo plazo, sí, pero importante.
En resumen, que cuando estamos muy expuestos a un estímulo publicitario, esa marca nos acaba generando confianza. Y la confianza es uno de los factores más importantes para que se lleve a cabo una venta. Sesgo número 7. Efecto recencia y primacía. El efecto primacía es cuando tendemos a recordar más lo que hemos leído al principio. Y el efecto recencia es cuando tendemos a recordar más lo que hemos leído al final. Esto se basa en la forma que tiene de operar la memoria a largo y a corto plazo. Bien, ¿dónde vemos esto en el marketing? Pues si os dais cuenta, las llamadas a la acción, es decir, todos esos textos publicitarios, esas llamadas publicitarias que te llaman a hacer una acción determinada, como compra, regístrate, dame tu email, etc., se ponen siempre al principio y al final. También cuando estamos viendo una serie, las marcas que patrocinan cierta serie siempre aparecen al principio o al final. O algo muy importante, el minuto de oro de los debates, ¿cuál es? Exactamente, el último. ¿Qué os pensáis? ¿Que no he probado yo con vosotros este sesgo? En el último vídeo de sesgos, el primer sesgo que dije fue el del efecto anclaje y el último fue el del efecto señuelo. Y luego comprobé en los comentarios cómo estos dos sesgos fueron los que más se os habían quedado y fueron los sesgos que más os volaron la cabeza. ¿Por qué? Porque lo puse uno el primero y el otro el último. De aquí no se libra nadie. Yo hago marketing a todo el mundo. Os tengo paranoiados con el marketing. Ya vais a pensar que hasta vosotros mismos sois marketing. Ya sabéis, mis ponicos, a apoyar el vídeo si queréis que saque otro más sobre sesgos. Y si no, lo hago curso y gano dinerico, que soy de marketing. A mí me encanta vender, yo lo vendo todo. Vende bien y no mires a quién. No, en serio, mis bonicos, muchos me estáis preguntando. Sí, sacaré cursos de pago para profesionales. Pondré una landing page cuando esté para que os podáis registrar, ¿ok? O un versico.